Buenas noches, sombras errantes. Soy Antonio Rivera, un pescador veterano de Campeche, México, donde el Golfo besa la costa con promesas de riqueza y peligros ocultos. He navegado estas aguas traicioneras por más de 40 años, desde los muelles de Ciudad del Carmen hasta las bahías remotas de Yucatán, y he aprendido que el mar no olvida sus deudas. Esta noche, con el viento aullando como un lamento lejano, les contaré una experiencia que me ha marcado como una herida que nunca cierra. Sientan el balanceo del barco en su imaginación, el salitre picando su piel, porque lo que viene es un relato que se clava en el alma y despierta miedos primordiales. Oyen las olas rompiendo con urgencia. No pierdan tiempo, el terror acecha, y una vez que empiece, el miedo les obligará a escuchar hasta el final, aunque les robe el sueño para siempre. Un tiempo de tormentas feroces en el Golfo de México, cuando las corrientes traían rumores de naufragios antiguos reviviendo. Yo capitaneaba el Pescador Valiente, un bote modesto de madera reforzada que transportaba camarones desde el puerto de Isla del Carmen hacia Progreso. Mi tripulación era fiel. Mi esposa, Clara Rivera, una mujer dura de Mérida que manejaba las redes como nadie. Mi socio Manuel López, un gigantón de Villahermosa con cicatrices de peleas en cantinas. La joven ayudante Rosa Mendoza, de Chetumal, ansiosa por probar su valor. Y el mecánico viejo don Felipe García de Coatzacoalcos, que juraba haber visto sirenas en su juventud. Salimos una madrugada nublada, con el cielo gris como plomo derretido, cargados de hielo y esperanzas de una buena captura. El mar estaba inquieto, con olas que lamían el casco como lenguas hambrientas. Pero nosotros, marineros mexicanos de pura cepa, ignoramos las advertencias de los ancianos en el muelle. No salgan hoy, los piratas del pasado susurran en el viento. A unas fortimillas náuticas de la costa, cuando el sol apenas asomaba como un ojo sangriento, el radar captó una silueta acercándose rápido. Pensamos en un barco pesquero rival, pero al enfocarlo con los binoculares, mi corazón se heló. Era un galeón antiguo, con velas rasgadas como harapos de cadáveres y una linterna colgando del mástil que emitía un brillo amarillento enfermizo. No había bandera, solo calaveras grabadas en la proa. Manuel gritó: «¡Piratas! ¡Viren Antonio!». Clara, pálida, se aferró al timón, mientras Rosa rezaba a la Virgen del Carmen. Don Felipe murmuró: «No son de este mundo, huelan el aire, huele a muerte podrida». Intentamos huir, pero el galeón nos alcanzó con una velocidad imposible, como si el viento lo empujara solo a él. Abordaron con ganchos que se clavaron en nuestra borda como garras. No eran hombres vivos, figuras esqueléticas envueltas en harapos, con piel colgando en jirones y ojos que brillaban como carbones en la oscuridad. El capitán, una sombra alta con un tricornio raído, blandía una espada oxidada que goteaba agua negra. Gritaron en un español antiguo, exigiendo el tesoro del mar. Pero nosotros no teníamos nada más que camarones y herramientas. Manuel luchó primero, golpeando a uno con un remo, pero el pirata se levantó riendo, su pecho abierto revelando huesos huecos. Rosa chilló cuando otro la agarró, su aliento fétido como algas putrefactas. Clara y yo nos defendimos con cuchillos de pesca, pero eran invencibles. Las heridas se cerraban solas y sus risas resonaban como ecos de ahogados. Saquearon todo, redes, comida, hasta el crucifijo de don Felipe. Pero lo peor fue cuando arrastraron a Manuel al galeón. Lo ataron al mástil y ante nuestros ojos horrorizados, su piel se marchitó, envejeciendo décadas en minutos, hasta que solo quedó un esqueleto gritando en silencio. El capitán siseó. Se hundieron hace siglos, pero siguen aquí, reclamando almas. Huimos saltando al agua, nadando desesperados, mientras el galeón se alejaba en la niebla. Clara y yo llegamos a la costa de Ceiba Playa exhaustos,
pero Rosa y don Felipe desaparecieron esa noche. Solo encontramos sus ropas flotando, marcadas con símbolos piratas. Si esta historia te ha apretado el pecho con un miedo que no suelta y sientes la urgencia de compartir para no estar solo en la oscuridad, suscríbete ahora al canal, dale like y comenta qué harías en mi lugar. Date prisa, porque las sombras no esperan y el tercer relato es especial. Revelará algo impactante que te hará cuestionar si los muertos realmente descansan. Tu apoyo es escaso en esta noche de terrores, pero vital para combatirlos. Continuamos. Meses después, en un bar de Campeche, oí rumores de otros barcos invadidos, siempre en noches de luna llena. Clara nunca volvió a navegar. Se mudó a la sierra de Tabasco, pero sueña con esas risas. Yo sigo pescando, pero llevo una linterna similar, que parpadea sola, atrayendo formas en el agua. El mar esconde piratas que no mueren. Una vez que invaden, te marcan para siempre. Y así termina este velo de pesadilla, pero recuerden, los océanos guardan rencores eternos, y en la quietud de la noche, sus invasores regresan, silenciosos y hambrientos de almas frescas. Hola, guardianes de la penumbra. Me llamo Luisa Ortega, una capitana de carga oriunda de Guaymas, Sonora, México, donde el desierto se encuentra con el mar en un abrazo árido y salado. He dirigido barcos por el Mar de Cortés durante 25 años, desde los puertos de Hermosillo hasta las costas de Sinaloa, y he aprendido que el océano es un cementerio vivo de secretos enterrados. Esta velada, con las estrellas ocultas tras nubes cargadas de presagios, les narraré un suceso que me ha robado la paz, dejando solo ecos de terror en mi mente. Imaginen el vaivén de las olas como un pulso acelerado, el viento gimiendo urgencias olvidadas, porque esta historia se infiltra en su ser y construye un miedo que crece como una tormenta inminente. No demoren. El pánico acecha, escaso en su intensidad, y les urge escucharla completa, aunque les deje temblando en la oscuridad. Era 2009, un año de huracanes erráticos en el Pacífico Norte, cuando las aguas traían advertencias de vientos malignos. Yo comandaba el Estrella del Norte, un buque de carga mediano que transportaba minerales desde el puerto de Topolobampo hacia Mazatlán. Mi equipo era sólido. Mi hermano Víctor Ortega, un navegante experto de Culiacán, con mapas tatuados en la memoria. La ingeniera Carla Ramírez, una mujer astuta de Navojoa que reparaba todo con ingenio. El cocinero Pedro Salazar, de Los Mochis, siempre con anécdotas para calmar nervios. Y la vigía joven, Teresa Gómez, de Obregón, con ojos agudos para detectar problemas. Zarpamos una tarde soleada, con el mar azul como un engaño pacífico, cargados de zinc y plomo para las fábricas del sur. Pero yo sentía una opresión en el pecho, como si el agua nos mirara con ojos antiguos. A unas 60 millas náuticas de la costa de Sonora, al anochecer, cuando el cielo se tiñó de un púrpura enfermo, avistamos un velero aproximándose. Parecía un relicto del siglo XVIII, con mástiles torcidos y una linterna parpadeante que iluminaba siluetas deformes. Víctor susurró: «Piratas fantasma, Luisa, vira ya». Carla chequeó los motores, pero fallaron de golpe, como si una mano invisible los ahogara. Teresa gritó desde la torre: «¡Vienen directo a nosotros!». El olor a salitre podrido invadió el aire y el mar se agitó con riples concéntricos, como si cabezas sumergidas emergieran gritando en silencio. Abordaron con rapidez sobrenatural, saltando desde su barco con cuerdas que se enredaban como tentáculos. No eran vivos, esqueletos ambulantes con retazos de uniformes piratas, ojos huecos que absorbían la luz, y espadas que cortaban el aire con silbidos infernales. El líder,
Una figura encorvada con un parche sobre un ojo vacío demandó el botín de los vivos, pero nosotros solo teníamos carga industrial. Pedro intentó negociar ofreciendo comida, pero un pirata lo atravesó con una espada y en lugar de sangre salió humo negro que olía a azufre. Teresa chilló al ser arrastrada, su piel palideciendo al toque de aquellas manos óseas. Víctor y yo luchamos con herramientas. Él con una llave inglesa, yo con un arpón de emergencia. Golpeamos a varios, pero se reformaban, huesos crujiendo como risas. Carla activó la alarma, pero el radio solo emitía estática con voces susurrantes. Se hundieron, pero siguen aquí. Saquearon los contenedores, pero lo aterrador fue cuando ataron a Pedro al mástil de su galeón. Su cuerpo se disolvió en agua salada, dejando solo un cráneo flotando. Huimos lanzándonos al mar, nadando hacia una boya cercana, pero Carla desapareció en las olas, su grito ahogado por el viento. Víctor y yo llegamos a la costa de El Dorado exhaustos, encontrando solo fragmentos de nuestro barco varados, marcados con calaveras. Años después, en un astillero de Guaymas, oí de invasiones similares en noches de calma chicha. Víctor nunca volvió al mar. Abrió un taller en Hermosillo, pero tiembla con las tormentas. Teresa. Rumores en cantinas de Escuinapa dicen que la vieron como una sombra en el agua. Yo navego con precaución, pero una linterna similar apareció en mi camarote, iluminando caras gritando en las olas. Y así se apaga esta llama de horror, pero sepan, los piratas del abismo no buscan oro, anhelan vidas, y en la vastedad del mar, su urgencia por invadir es eterna e insaciable. Saludos, almas inquietas. Soy Javier Morales, un explorador costero de Isla Mujeres, Quintana Roo, México, donde el Caribe susurra leyendas de tesoros y maldiciones. He recorrido estas islas por 30 años, desde Cancún hasta Cozumel, guiando tours pero conociendo los rincones oscuros que los turistas evitan. Esta noche, con la luna ocultando su rostro tras velos negros, les relataré un encuentro que me ha convertido en un vigilante eterno del mar. Visualicen la arena fría bajo sus pies, el oleaje lamiendo con urgencia amenazante, porque esta historia construye un terror que escala como una ola gigante, escaso en su crudeza real. Apresúrense a escuchar. El miedo no da tregua, y les urge saber el final, aunque les deje con un pavor que se arraiga en lo profundo. Era 2015, un año de sequías en el Caribe mexicano, cuando las corrientes traían ecos de naufragios revividos. Yo vivía en una cabaña rústica en Isla Holbox, trabajando como guardabosques, patrullando playas remotas bajo un sol que quemaba la piel y un viento que traía susurros inquietantes. Una noche de tormenta, solo en mi jeep destartalado por la costa norte, vi luces parpadeantes en el horizonte, un galeón antiguo aproximándose a la bahía de Yalajau. Pensé en contrabandistas o pescadores extraviados, pero al acercarme con sigilo, oculto tras manglares densos y retorcidos, vi figuras desembarcando, esqueletos con harapos piratas, linternas en manos óseas que goteaban agua negra y cabezas emergiendo del mar gritando mudamente, sus rostros congelados en expresiones de agonía eterna. El capitán, una silueta alta y encorvada con una espada goteante y un tricornio podrido, ordenó en voz ronca: «El tesoro enterrado nos llama, hermanos del abismo». Curioso y aterrorizado, los seguí a través de la jungla, pisando hojas que crujían como huesos secos bajo mis botas gastadas. La vegetación era espesa, con raíces que parecían manos emergiendo de la tierra, y el aire se volvió pesado, cargado de un hedor a muerte marina y azufre. Llegaron a una cueva oculta en los acantilados de Punta Mosquito, un lugar que los locales evitaban por rumores de maldiciones. Excavaron con palas oxidadas,
sus movimientos sincronizados como un ritual olvidado, mientras el viento aullaba a través de las rocas. Oculto tras una formación de piedra cubierta de musgo, vi cómo desenterraban un cofre corroído, su superficie grabada con calaveras y símbolos que parecían moverse bajo la luz de sus linternas. Al abrirlo, no encontraron oro ni joyas, sino un altar macabro. Cráneos humanos dispuestos en un círculo perfecto, una figurilla cadavérica con ojos que parpadeaban como brasas vivas, y símbolos tallados que dolían al mirarlos, como si grabaran maldiciones en la mente. Al tocar el altar, el capitán rió, una carcajada que resonó como ecos de un naufragio, y el suelo tembló violentamente, agrietándose bajo mis pies. De la tierra emergieron almas atrapadas, formas etéreas de marineros torturados, sus siluetas translúcidas flotando con cadenas oxidadas y rostros distorsionados por el sufrimiento. Sus gritos silenciosos llenaron el aire, un lamento que se clavaba en los oídos. Pero lo impactante, lo sobrenatural que me heló hasta el alma, fue cuando la figurilla cobró vida, se expandió en una entidad colosal, un leviatán de sombras y agua que emergió de la cueva, su cuerpo compuesto de tinieblas líquidas y tentáculos que se retorcían como serpientes vivas. Devoró a los piratas uno a uno, sus huesos crujiendo y disolviéndose en lodo negro que se filtraba en la arena. El capitán, el último en pie, susurró con voz quebrada: «Se hundieron, pero siguen aquí, guardianes del mal eterno». El leviatán giró hacia mí, sus ojos abisales perforando mi escondite como faros de pura maldad, y sentí mi mente invadida. Visiones de invasiones pasadas, barcos destrozados, almas arrastradas al mar en tormentos infinitos. Caí de rodillas, mi respiración entrecortada, mientras imágenes de sangre y agua me asaltaban. Un galeón hundiéndose en 1715 frente a las costas de Yucatán, tripulantes gritando mientras eran consumidos por sombras. Huí despavorido, tropezando en raíces resbaladizas, mi ropa rasgada por espinas, llegando a mi cabaña en Chiquilá sangrando y delirante, con el sabor de la sal y el miedo en la boca. Al amanecer, la cueva estaba sellada por rocas caídas, pero marcas de garras profundas en la arena, como zarpazos de una bestia imposible, confirmaban todo. Los aldeanos de Holbox evitaron mirarme. Sabían que había visto lo prohibido. Desde entonces, en posadas de Tulum y cantinas de Playa del Carmen, oigo susurros de islas malditas y desapariciones inexplicables en noches sin luna. Nunca volví a esa bahía. Me mudé a Playa del Carmen, pero sueño con esa entidad colosal, llamándome con un rugido que sacude mi cama. La linterna que encontré en la playa esa mañana parpadea sola en mi mesa, atrayendo cabezas flotantes en las olas cada vez que la enciendo, sus gritos mudos llenando mi cabaña. He intentado arrojarla al mar, pero siempre regresa, mojada y fría, como un ancla que me ata a ese horror. Los pescadores de Cozumel evitan mi mirada, susurrando que traje una maldición viva, y así culmina esta espiral de pavor. Pero advierto, las islas guardan portales a lo impío, y si los piratas desembarcan, su terror sobrenatural devora todo, dejando solo ecos de urgencia eterna en el viento. El mar no descansa, sus guardianes acechan, y una vez que los ves, te reclaman para su abismo sin fin. Buenas noches, viajeros de la oscuridad. Soy Isabela Díaz, una comerciante marítima de Cabo San Lucas, Baja California Sur, México, donde las aguas del Pacífico chocan con el desierto en un silencio inquietante. He trabajado en el transporte de mercancías por 20 años, desde los muelles de La Paz hasta las costas de Los Cabos, y he aprendido que el océano guarda secretos que queman el alma. Esta noche, con el viento silbando como un lamento de ultratumba, les contaré una experiencia que me persigue como una sombra pegajosa.
Imaginen el crujido de la madera bajo sus pies, el salitre mordiendo su rostro, porque esta historia teje un terror que crece como un enjambre de pesadillas. No esperen. El miedo se apodera rápido, escaso en su alivio, y les urge absorber cada detalle, aunque les deje con el corazón acelerado en la penumbra. Era 2013, un año de calmas extrañas en el Pacífico Sur, cuando las aguas traían rumores de barcos abandonados flotando sin tripulación. Yo comandaba el Cometa del Mar, un pequeño carguero que transportaba textiles y especias desde el puerto de San José del Cabo hacia Ensenada. Mi tripulación era resistente. Mi primo Raúl Díaz, un navegante astuto de Todos Santos con un instinto infalible. La radiooperadora Marta Sánchez, una mujer valiente de Loreto que captaba señales imposibles. El carpintero José Ramírez, de La Paz, siempre reparando el casco con manos firmes. Y el joven grumete Luis Torres, de Cabo Pulmo, con ojos curiosos pero poca experiencia. Zarpamos una tarde tranquila, con el sol tiñendo el horizonte de naranja, cargados de sedas y chiles secos para los mercados del norte. Pero una brisa helada me erizó la piel, como si el mar susurrara advertencias que no entendí. A unas 70 millas náuticas de Cabo San Lucas, cuando la noche cayó como un manto negro, el radar detectó un objeto aproximándose a velocidad inhumana. Pensamos en un error, pero al mirar por el catalejo, mi sangre se congeló. Un galeón pirata, con velas deshilachadas y una linterna colgante que emitía un brillo verdoso espectral. No tenía bandera, solo cráneos tallados en la popa que parecían mirarnos. Raúl gruñó: «Piratas muertos, Isabela, prepárate». Marta intentó contactar a la guardia costera, pero el radio chispeó con risas distorsionadas. José y Luis corrieron a la cubierta, pero el galeón nos rodeó como un depredador hambriento, sus cuerdas lanzándose como serpientes vivas. Abordaron con un salto silencioso. Figuras esqueléticas con uniformes podridos, ojos vacíos brillando como luciérnagas malignas y espadas que cortaban el aire con un silbido agudo. El capitán, una sombra huesuda con un garfio en lugar de mano, rugió en un español antiguo: «Entreguen el botín o se unan a nosotros». No teníamos tesoros, solo mercancías comunes, pero eso no los detuvo. José intentó defenderse con un martillo, golpeando a uno en el cráneo, pero el pirata se recompuso, riendo con un sonido como crujidos de madera rota. Marta gritó cuando la atraparon, su piel enrojeciendo al contacto como si la quemaran viva. Raúl y yo luchamos con cuerdas y herramientas, pero eran intocables. Las heridas se cerraban y sus movimientos eran precisos, casi coreografiados. Saquearon las sedas, arrancando rollos con garras óseas, pero lo escalofriante fue cuando ataron a Luis al mástil de nuestro barco. Su cuerpo se descompuso frente a nosotros, la piel arrugándose y cayendo como ceniza, dejando solo un esqueleto que susurraba antes de colapsar. El capitán siseó: «Hundidos en 1742, pero el mar nos mantiene, reclamando vivos». Fuimos al bote salvavidas, remando con desesperación, mientras el galeón se hundía en la niebla, dejando un círculo de agua negra. Raúl y yo llegamos a la playa de Cerritos exhaustos, pero Marta y José desaparecieron. Solo hallamos sus botas flotando, marcadas con calaveras. Semanas después, en un mercado de Los Cabos, oí de otros ataques similares en noches sin luna. Raúl se retiró a Todos Santos, pero despierta gritando con pesadillas de risas óseas. Yo sigo navegando, pero una linterna idéntica apareció en mi camarote, parpadeando sola, proyectando sombras de cráneos en las paredes. El mar guarda piratas que no descansan. Su invasión es un eco que nunca muere. Y así se cierra este capítulo de terror. Pero escuchen, los océanos son tumbas vivas y sus piratas invaden con un hambre que trasciende la muerte,
esperando devorar a los desprevenidos en la quietud nocturna.